Muy bien, en este nuevo video vamos a estar viendo todo lo que es bóveda craneal, sistema óseo específicamente. Mi nombre es Alejandro Rubio, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, especialista en columna vertebral. Bueno, vamos a estar viendo un poco lo que es la parte de la bóveda craneal, específicamente lo que es hueso frontal, parietal, temporal, occipital, sus diferentes partes, sus elementos nobles, como para entender un poco esta zona. Así que comenzamos. Aquí, como podemos ver, este hueso frontal en su articulación, si aquí vemos una vista superior, una sindesmosis, una articulación fija, las suturas dentadas, articulándose a los huesos parietales, también a los huesos efenoides, huesos propios de la nariz en la zona para la cara. Vamos a hacer un poco de individualización de este hueso frontal. Ahí lo tenemos. Estas zonas seleccionadas se llaman eminencias frontales, son ciertas elevaciones que tiene el hueso mismo por encima del margen supraorbitario. Aquí, esto en celeste, que estoy marcando, se llaman arcos superciliares, unidos por la glabela, esta que está en el medio que acabo de hacer clic. Este espacio entre las cejas que une los arcos superciliares. Si hacemos clic aquí para ver esta porción, son las escotaduras supraorbitarias. Aquí estas escotaduras están atravesadas por los vasos supraorbitarios y el nervio supraorbitario también. Aquí a los lados vemos los márgenes supraorbitarios y en los extremos las apófisis cigomáticas para el hueso cigomático en sí. Salimos de esta versión individualizada y lo vemos aquí en conjunto. Vamos a ver ahora lo que es hueso parietal derecho en este caso, en su articulación con su hueso contralateral, de vuelta a la sindesmosis de la sutura dentada, en su articulación posterior con el occipital y lateralmente con el efenoides y el etmoides. Hueso plano también, igual que el frontal. Y una posición, si se quiere, superolateral. Vemos ahora lo que es el hueso occipital en sí. Súper interesante, importante también. Articulado hacia los parietales, sus porciones superiores. Articulado también hacia el hueso temporal, tanto derecho como izquierdo. Y bueno, muy importante la articulación con el atlas, esa primera vértebra cervical. Cuando lo individualizamos, podemos ver una vista inferior. Si vamos de arriba hacia abajo, esta porción se llama ángulo superior, se articula con los dos huesos parietales. El cuerpo mismo del occipital, esta sección que es la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, que presta inserción para el occipital mismo, músculo trapecio, esternocleidomastoideo mastoideo, esplenio de la cabeza también. Hacia los extremos vemos los ángulos laterales para articulaciones con el parietal y temporal. La línea nucal inferior, en donde se inserta el recto posterior mayor de la cabeza, el menor también y el oblicuo menor. La cresta occipital externa, donde presta inserción para el ligamento nucal. Aquí vemos el agujero magno para el paso de la médula espinal y sobre todo, bueno, las arterias vertebrales para después su trayecto siguiente a lo que es el polígono de Willis, básicamente. Foramen condilio, que estamos viendo que estas estructuras son atravesadas por las ramas meningias de la arteria faríngea ascendente y el nervio hipogloso.
El foramen magno, como comentaba, bien, atravesado por la médula y las arterias vertebrales. Esta es una vista inferior de este hueso occipital. Aquí lo estamos viendo lateralmente o de perfil, muy bien individualizado sobre todo. Obviamente, ¿qué decir de los cóndilos para la articulación con las caras superiores del atlas y las cápsulas atlanto-occipitales? Y obviamente prestando inserción al ligamento alar. Y por supuesto la porción basilar misma ubicada de frente al foramen magno, en esa posición. Vemos también las apófisis yugulares para las inserciones del recto lateral de la cabeza y el ligamento atlanto-occipital lateral. Esto viene siendo lo que es hueso occipital. Vamos con dos más, básicamente aquí el temporal izquierdo en su articulación hacia arriba con el parietal izquierdo mismo, hacia adelante con el efenoides, hacia atrás con el occipital. Lo individualizamos para verlo un poco más en detalle. Vamos a ver lo que es el cuerpo mismo del hueso temporal, esta base que se llama. Esta sección es súper importante, es la apófisis mastoides para la inserción del esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza, longuísimo de la cabeza también. Esta sección que estamos viendo ahora es el foramen mastoideo, atravesado por la vena para el seno transverso y la rama de la arteria occipital para la dura madre. Esta sección es para el conducto auditivo externo, que termina en el tímpano, por supuesto. Aquí vemos la fosa mandibular para la articulación con la mandíbula misma. La apófisis cigomática para el hueso cigomático en sí. Si vemos su porción inferior, esta sección que acabamos de hacer clic es el tubérculo articular, que forma el borde frontal de la fosa mandibular en sí. Aquí vemos la fosa mandibular básicamente, para la articulación con la mandíbula, y el tubérculo postglenoideo. Si lo miramos en una vista mucho más inferior, vamos a ver el foramen estilomastoideo, atravesado por la arteria estilomastoidea y el nervio facial. Vemos la apófisis estiloides para la inserción del estiloglosio y el estiloideo. La fosa yugular, el conducto carotídeo, izquierdo en este caso, atravesado por la arteria carótida interna y el plexo carotídeo de los nervios. Y la porción petrosa, por supuesto, que contiene las estructuras del oído interno y los huesecillos auditivos, martillo, yunque y estribo. Esta vendría a ser el temporal izquierdo, una vista lateral, externa. Si aquí lo vemos en una porción interna, vemos la eminencia arcuata. Como decíamos, la porción petrosa, el foramen lacerum, foramen yugular, y no hay más que decir de este hueso particular, hueso temporal. Nos vamos al efenoides, este hueso que también forma parte de la bóveda craneal, de clasificación irregular, no es plano en sí, porque si vemos y lo individualizamos, vamos a ver que tiene una forma como de mariposa. Entonces, aquí estamos viendo las alas mayores para la inserción con el temporal, las alas menores, ubicadas por encima de las mayores en sí, y vemos el cuerpo, o sea que hemos empezado de afuera hacia adentro, el cuerpo del hueso efenoides, esta parte central, para formar los senos efenoidales. Aquí vemos la silla turca, si lo vemos desde una vista superior, para la glándula pituitaria, la apófisis clinoides, para la tienda del cerebelo,
Vemos el dorso de la silla y el cuerpo mismo del esfenoides, como lo habíamos mencionado. Aquí podemos ver el foramen redondo mayor atravesado por el nervio maxilar. Si hacemos una vista inferior, podemos ver las láminas pterigoideas mediales. Todo lo que sea en anatomía medial y lateral, bueno, medial que se acerca a la línea media, cercano a la línea media, es interno básicamente, y todo lo que sea lateral es externo o más lejos de la línea media. Láminas pterigoideas laterales, como habíamos mencionado, las mediales aquí, para las apófisis esfenoidales del palatino, ala del Bomber básicamente, y aquí tenemos las láminas pterigoideas laterales. Como habíamos mencionado, las alas mayores ahí, las crestas infratemporales del ala mayor. Todo lo que diga infra o supra significa abajo o arriba de alguna estructura, bueno, en este caso debajo de los huesos temporales. Bueno, básicamente aquí tenemos el esfenoides, hueso irregular. Y estos son los huesos que hemos visto entonces de la bóveda craneal, con algunas inserciones musculares también.